Bueno, mis hermanos, qué bien que esta mañana estamos en la casa de Dios, en esta oportunidad de día domingo, reconociendo pues que ya estamos a una semana, ¿verdad? Una semana de finalizar este mes de mayo, ¿verdad? Y llegamos al mejor mes, ¿verdad? El del mes del Padre, no, mentira, ¿verdad? No es así. Las hermanas no están de acuerdo en eso, pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Salmo 51:2. Dice que esta mañana voy a hablar de uno de los temas que es necesario que nosotros lo conozcamos. Hemos leído muchas veces este pasaje del Salmo, pero vamos a estudiarlo un poquito a fondo para que nosotros reconozcamos, porque a veces las cosas no las comprendemos. Mejor dicho, no estamos nosotros en la misma sintonía de quien está escribiendo esa parte de la escritura. Y aquí hay una parte donde creo que todos en algún momento y en quién sabe cuántas ocasiones le hemos fallado a Dios. Entonces el rey David hace una oración. Quizás no lo podríamos llamar una oración, sino que tiene un diálogo para con Dios. Vean lo que dice el Salmo 51:2. ¿Cómo pedir perdón? Ese es como el rey David utiliza su forma de ser para expresarse con Dios, y nosotros podemos decir para abrirse con Dios, reconociendo que hay tantas cosas que Él no tiene el control sobre ellas. Mire, Salmo 51:2. ¿Cómo pedir perdón? Dice la palabra del Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, hasta el 7 vamos a leer: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Espíritu Santo, ayúdanos a tener un corazón receptivo a tu palabra. Que no seamos, Señor, solamente oidores, sino también hacedores. Ayúdanos no solamente a poder estudiar esta palabra y olvidarla, sino más bien a poderla enseñar a otros. Señor, y en el momento en el cual necesitemos estar a cuentas contigo, que podamos tomar este consejo que alguien nos dejó en tu palabra. Señor, te pedimos que bendigas esta semana y que seas tú, Señor, quien obre en nuestra salud. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay una de las cosas que nosotros a veces en la vida vamos a aprender. Uno nunca deja de aprender. El ser humano nunca llega a un límite donde dice, mire, hasta ahí me quedo. No, siempre hay algo que todos los días estamos aprendiendo. El problema es que a veces lo que estamos aprendiendo no siempre es bueno. A veces estamos aprendiendo cosas que no deberíamos, pero que siempre estamos aprendiendo. Pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a utilizar, en qué vamos a utilizar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra mente, nuestro corazón, de qué vamos a llenarlo. Entonces siempre hay algo por aprender. Y nosotros leemos este salmo que es una explicación de cómo David se sentía, fíjense bien, después de haber deshonrado a Dios.
porque nunca nos cuentan, nunca sabemos, no nos metemos en el personaje de aquella persona, cómo se siente después de haber hecho algo que a Dios desagrada. La Biblia dice que cuando uno peca, peca contra Dios. El libro de Génesis menciona cuando José estaba en casa de Potifar, dice que él todos los días la mujer de Potifar se le insinuaba. Y dice de que él le dijo a esta mujer, no, porque ¿por qué había de pecar contra Dios? Dice, entonces cuando nosotros sabemos que alguien comete sus errores, pecamos, ese es un pecado contra Dios. Claro, repercute en nuestra vida misma porque nos afecta. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos también en Génesis cuando cuando se da la desobediencia de Adán y Eva, dice la Biblia de que ellos al haber desobedecido, una de las cosas que cambió en ellos fue que comenzaron a esconderse de Dios. Entonces, hágase la pregunta, ¿cuándo es que usted se esconde de alguien? Bueno, se esconde de alguien porque usted asume que esa persona a la cual usted le hizo un daño o habló en mal o ha tramado algo en contra de esa persona con o sin querer. El caso es que usted dice, no, mejor yo ni me le pongo enfrente, dice, porque usted sabe que esa persona se va a dar cuenta, si es que no ya lo hizo. Entonces Adán y Eva, al haber desobedecido, se esconden de Dios. Se esconden de Dios. Y mire, no como una forma mágica, porque no es esa manera de decirlo, sino como algo instantáneo. Cuando usted le ha fallado a Dios, primero hay una falta o hay una lejanía con Dios. Porque lo que usted hace es, no, yo no ando bien con Dios. Característica de las personas que no andan bien con Dios, se apartan de Dios, le rehuyen, se esconden, no quieren saber nada. Saben que están separados de Dios en su comunión, saben que no están agradando a Dios, entonces prefieren evadir ese tema, prefieren esconderse, prefieren hacerse a un lado, tratar de olvidarlo, pero ahí está siempre. Entonces, dice el Salmo 51, yo no sé si su Biblia lo tiene, pero dice que este salmo se escribe después que David ha sido amonestado por el profeta Natán. Es decir, que ya había pasado, que el rey David había puesto sus ojos en Betsabé, le agradó la mujer, siendo el rey, la mandó a pedir, la mujer llegó donde él y ya sabe usted lo que pasó. Y eso derivó en que un niño naciera, que al final Dios hace que ese niño tenga que morir. Pero mientras eso sucede, él es amonestado a través del profeta Natán. Entonces, todos sabemos que en David existe un cambio de situación en su personalidad. Él sabe que le falló a Dios, él no ignora nada, porque esa es otra cosa. Nadie puede ignorar, fallarle a Dios. O sea, nosotros no podemos decir, mire, yo no sabía. A veces hay cosas que se pueden dispensar. Si es una multa, por ejemplo, hay quienes les ponen una infracción de tránsito, entonces usted tiene 3 días digamos, de lunes a sábado, tiene 3 días para poder ir a hacer
a poner un recurso, ¿verdad? Una apelación, así se llama, una apelación de tránsito, porque usted dice, mire, pero el delegado de tránsito, o el del BMT, o el policía de tránsito, ignoró que esto y esto. Y yo creo que es injusto. Entonces usted pone una apelación, un escrito. Y en algunas ocasiones se lo perdonan, le dicen, bueno, porque supuestamente evalúan, ¿verdad? Pero el caso es que a veces usted hace una apelación de tránsito y ellos le reconocen que, bueno, mire, es un caso bien particular, ¿verdad? Entonces hacen una evaluación y a veces dicen, está bien, le vamos a dispensar, pero a veces no. Ahora, acá nosotros no podemos aducir que ignoramos cuando le faltamos el respeto a Dios, no podemos decir eso. Entonces David está bien, convencido de que a Dios no le agradó lo que él hizo. Y llegamos a una pregunta: ¿por qué si David tuvo, fíjese bien, esto es delicado lo que le voy a decir, pero usted tiene que comprenderlo? ¿Por qué si David tuvo otras mujeres como rey, por qué Dios lo castigó severamente solo por este caso de esta mujer? Esa es una pregunta que yo me hago. Entonces dice usted, o sea, que Dios le permitió otras mujeres y con Betsabé Dios no, lo que pasa es que como se dieron las cosas es que David, para poder quedarse con Betsabé, tiene que mandar a matar a Urías, el marido de esta mujer. Pero no solo eso, sino que hizo un alarde, ideó un plan para que supuestamente Urías no se diera cuenta que ya se había acostado con esa mujer, con la mujer de él. Entonces, mientras eso pasaba, se dieron cuenta la gente del reino, algunos mensajeros, los que están cercanos a él en el campo de batalla. Mire, es que el rey manda la orden a través de una carta a través del mismo Urías. Urías nunca iba a abrir esa carta, pero a través del mismo Urías mandó la carta al jefe de los combatientes, que él tenía que ser puesto al principio, al frente de la batalla, para que, obviamente, porque ahí estaban la gente más habilidosa para ir a la batalla y no cualquiera sobrevivía. Pero pedido del rey especial era: póngalo al frente, yo sé que ahí se va a morir. Entonces eso es lo que Dios está molesto, porque David pensó que mandándolo a morir a Urías, nadie se iba a dar cuenta. David pensó que Dios no iba a decir nada por eso que estaba haciendo. Entonces, por ahí van las cosas. Entonces David, arrepentido, después de que ha sido amonestado, el profeta Natán llega de parte de Dios. Y hay otra cosa: la visita de los profetas a las personas no era muy bien visto, porque ese es como cuando de repente yo me he fijado que andan en las casas y hay campañas de vacunación. Y sale el Ministerio de Salud, y sale la unidades de salud y todo, y van casa por casa. Entonces los niños, que son los que están enfocadas este tipo de vacunación, claro, el niño va bien, cuando ya tiene un conocimiento, dice: ay, ahí andan tocando la puerta, dice, ya andan vacunando, y dice esconderse. Entonces los padres dicen, ¿verdad? Ay, allá andan los del Ministerio de Salud. No es que sean malos, pero ¿qué piensan ellos? Andan regalando algo, no, hombre, si andan vacunando. Es bueno, porque es para prevenir supuestamente las enfermedades. Pero cuando usted los ve, usted sabe que no llegan a saludar, usted sabe que llegan a vacunar. Y a lo que la gente le huye es
a ese pinchón, ¿verdad? Que bueno, es preventivo, sí está bien, pero nadie quiere ser pinchado para ser vacunado, inclusive por algo bueno. Entonces cuando ven, dicen, ay, andan. Entonces nadie, así mismo con los profetas, miren, por ahí anda el profeta Natán, ay, háganlo pasar. Y el rey lo recibe y todo. Y hay otra cosa, el profeta no llega a amenazar, el profeta llega a decir lo que Dios le ha dicho. Y ahí es lo delicado, el profeta llega y no puede ocultar nada de lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces lo amonesta Natán, el rey David se arrepiente, pero el arrepentimiento de él nosotros lo vemos expresado en el Salmo 51, que es lo que estamos leyendo, Salmo 51, 2. Entonces, David comienza una forma de cómo pedirle perdón a Dios. Y aquí hay otra cosa que tenemos que recordar. Pedirle perdón a alguien más puede que sea fácil, porque puede que salga solo de nuestra boca y decir, mire, perdóneme porque le mentí. Ay, discúlpeme porque hice tal cosa. Y entonces solo está saliendo de nuestra boca, pero posiblemente no hay un arrepentimiento sincero. Y a veces me ha sucedido a mí, yo a veces he tenido que influir con mis hijos y les digo yo, mira, eso que dijiste a tu mamá, eso, anda a pedirle disculpas. Perdóname, mamá, deja de ser mentiroso, no estés mintiendo. Ay, pero disculpame, lo estás repitiéndolo porque yo estoy aquí enfrente. Pero de parte tuya, en tu corazón, no existe ningún resentimiento, ningún arrepentimiento, perdón. Pero David sí tenía en su corazón. Y eso es lo que hace y marca la diferencia en cómo pedir perdón, porque una cosa es que usted lo haga porque le están presionando y otra cosa es que usted lo haga porque sale de usted. Lo primero que David pierde con Dios es la comunión. David estaba acostumbrado a que todo el tiempo estaba hablando con Dios. Entonces cuando Dios, o mejor dicho, cuando él le ha fallado a Dios, él siente ese distanciamiento, que no es que lo produce Dios, lo produce el mismo pecado, que usted dice, es que no tengo ni valor de ponérmele enfrente a Dios. Bah, lo que le pasó a Adán y Eva y a todo aquel que le falla a Dios. Entonces, comienza David a expresarse. En el versículo 2, hay un comparativo que David hace acerca del pecado y él lo llama como una mancha. Ve lo que dice el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él lo expresa como me he manchado mi vida, mi alma. El pecado representa como una mancha, así lo expresa David. Y comienza él a expresar su forma de decir como este pecado es una suciedad en mi vida, es algo que me contamina, porque la Biblia también enseña que el pecado es algo que contamina. Como algo que usted dice, mire, en el área de la medicina se utiliza mucho la ropa y todo lo que utilizan para atender a los pacientes, que tiene que estar higiénico. Yo recuerdo cuando nace Isaac, estaba recién nacido, y bueno, llego yo al hospital. Mire, aquí vengo yo a ver a mi hijo. ¿Quién es usted? Identifíquese, enseñe el DUI. Bueno, vaya a ponerse, bien me acuerdo, vaya a ponerse una bata. Y yo, ¿por qué? Dije, si quien ha tenido la criatura no soy yo. Dije, no, vaya a ponérselo para que entre a ver a la criatura. Y voy con pena, hermano, a ponerme. Póngaselo así al revés, que no sé cómo. Y un gorro, y póngase en los zapatos, y amárrese unas cuestiones en los zapatos.
y tengo que quitarme los zapatos. No, así, como una bolsa, métaselo encima de los zapatos y mascarilla, que en aquel entonces, hermano, las mascarillas eran algo, si solo los doctores los veía a uno, a los dentistas, que uno no les ve la cara a los dentistas y no creo los ojos se le ven porque están tapados todos, pero póngase mascarilla, póngase esto, póngase lo otro, y yo en mi mente, ¿y para qué? Sí, es cierto que las criaturas están adentro y yo no me lavé las manos, y hasta me dijeron, vaya a lavarse las manos. Y vaya limpio, porque mire que, y anda gripe. No, no ando gripe, pero vaya. Entonces ellos tienen mucho cuidado por esas cosas. Entonces el pecado se ve de esa manera, un contaminante. Entonces dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí yo entiendo de que él se refiere es que mi pecado está siempre delante de mí, porque dice David, bueno, nació un niño que posteriormente muere a los días, pero ese tiempo, ¿verdad? En donde entre cuando él fue amonestado y ese niño está vivo y Betsabé es que, porque ya ha muerto también Urías. Es que mire, es un proceso desde que comete el pecado David y Betsabé, luego llega el proceso de la muerte de Urías, sigue el tiempo del embarazo de la mujer, nace el niño, pasan unos días y muere el niño. Entonces fueron varios meses. Si nosotros le agregamos los 9 meses del embarazo y le agregamos el tiempo que pasaron todo lo que yo he mencionado, o sea que no fue algo inmediato, así como de 2 días para acá, no, pasó un proceso. Entonces David sentía en su corazón que decía, mi pecado está siempre delante de mí, porque él decía, allí está Betsabé, ahí está que ya va a nacer el niño, o que ya había nacido, porque todo eso tenemos que asumir, pues. Entonces por eso él dice, mi pecado está siempre delante de mí, no me puedo alejar de eso. Pero también dice que si bien es cierto, la Biblia menciona de que todo aquel que peca contra Dios, le falla a Dios, hay una mancha en nosotros. Y la Biblia menciona que hay un acusador, Satanás, que está cada vez que uno peca contra Dios, allá va de meque, ¿verdad? Cuando usted hace un pago, bueno, ahora los pagos todos son electrónicos, aunque usted va a una ventanilla de un banco, usted va a pagar un recibo, los pagos son electrónicos en el que el banco hace la transacción, la transferencia, internamente. Pero lo que quiero decirle es que usted hace el pago e inmediatamente hay un movimiento interno en donde ya hay algo en proceso que ya se va a reflejar, pero usted en el momento que lo efectúa es que ya está hecho, pero el proceso todavía sigue. Entonces, lo mismo David decía referente a su pecado, dice en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 8, porque esto tenemos nosotros que recordar, porque a veces nosotros vemos a David como alguien malo. Un día de estos alguien hacía un comentario, no acá, pero un día de estos alguien hacía un comentario y decía, es que mire, es que los hombres son mentirosos, decía. Sí, le digo yo, los hombres y las mujeres, le digo yo. Y se tiró la risada. Pero veamos qué dice la Biblia. Primera carta de Juan 1, 8. Fíjese cómo la Biblia nos enseña que a veces nosotros sentimos o creemos sentirnos libres de maldad. Pero mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y allí se utiliza otra vez la misma manera de expresarse. Limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Como un contaminante, el pecado y la maldad. Y versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, quiere decir que la manera como David se sentía, a veces nosotros lo vemos como, uy, qué bárbaro David, ¿verdad? Y tanto que compuso salmos, ¿verdad? Tanto que escribió, tanto que conoció de Dios. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es que nosotros no nos quedamos afuera, porque posiblemente él cometió ese pecado, pero nosotros estamos cometiendo quién sabe cuántos y cuáles otros. Entonces no podemos nosotros también quedarnos a un lado y echarle la culpa a él. No, todos en alguna forma le fallamos a Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Usted sabe que a veces tenemos buenas y malas intenciones. Pero a veces no necesitamos concretar la acción. Pero ya le fallamos a Dios. El Señor Jesús dijo, si alguien en su mente o en su corazón desea algo que al final pues no le corresponde, ya pecó contra Dios. No necesita concretar la acción, pero ya lo hizo. Entonces, si yo regreso al Salmo 52.4, 51.4, perdón, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros a este salmo? Una confesión de pecados hacia Dios. Entonces, hágase la pregunta, ¿y eso nosotros necesitamos hacerlo? Sí, necesitamos hacerlo, bien. Sí tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué tenemos que ponernos a cuentas con Dios? Por lo que acabamos de leer en la primera carta de Juan, que dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir que David falló en ese aspecto, nosotros fallamos en quién sabe cuáles otros, pero que fallamos, le fallamos a Dios. Los desagradamos. ¿Cómo nosotros le fallamos a Dios y a veces no nos damos cuenta? Mintiendo. Yo, mire, no lo va a creer, pero cuando nosotros andamos programando los evangelismos, uno se da cuenta de tantas cosas sin que uno ande preguntando. Entonces hay gente que le sirve a Dios, pero todo el tiempo está mintiendo. Y un día le decía a alguien, yo no sé por qué la gente tiene que mentir. ¿Por qué no son sinceros? ¿Por qué no dicen, mire, la verdad es que esto y esto? Y por esas razones no se puede. O por esas razones no quiero. Si uno respeta, pues si no está obligando a la gente. Pero le cuentan, dicen allí, ¿verdad? Le cuentan un montón de letanías, ¿verdad? Le dan vuelta a la historia y es que, mire, no, sencillamente digan, no me parece por esto y esto. ¿Y qué va a hacer uno? Y no es la verdad, pues. Si uno respeta a la gente, pues. Entonces yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que a veces el rechazo a estas situaciones de evangelismo es porque quizás la persona no está enfocada en el evangelismo, no le parece. La gente cree que a veces va a ser de gratis en el aspecto, no es que tienen que pagar ellos, pero casi siempre nosotros les decimos, mire, si usted puede regalarle un refrigerio a los niños, es necesario. O sea, la gente va a las iglesias, a las cuales apoyan, a veces tienen que invertir, a veces lo hacen, a veces pueden, a veces no lo pueden. Cuando no pueden hacerlo ellos, nosotros, pues Dios provee y se le lleva algo. Pero la gente no necesita mentir, pero lo hace. Y lo hace desde el más pequeño hasta el adulto, y lo hace en todos los momentos del día.
Miente por una cosa, miente por otra. Entonces todos en alguna manera estamos fallándole a Dios. David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mire, este versículo 5, que por cierto no es como echarle la culpa a Dios, sino más bien David dice: pero es que yo en este ambiente he nacido, en el ambiente de maldad, de pecado. Entonces no es algo como echarle la culpa a Dios. No es como decirle: Señor, ¿para qué me hiciste así? Porque hay gente que a Dios le dice: ¿por qué me hiciste de esta manera? Le dice a Dios. ¿Por qué me hiciste con esta mentalidad? Con este deseo de hacer maldad, de hacer las cosas en contra tuya, lo que tú quieres. Y versículo 5, mire: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces él no es que esté echándole la culpa a Dios, pero le dice a Dios: Señor, si es que desde que nací, bueno, desde antes que naciera, yo estoy en este ambiente de maldad. Entonces, ¿qué puede esperarse de mí? Nada bueno. ¿Qué puede esperarse de mí? Nada que te agrade mucho, a no ser que yo esté a cuentas contigo. Y el Proverbio 28:13, que por cierto es algo que tiene que llenarnos a nosotros de esperanza, porque no se trata de que Dios acusa a las personas de maldad, de pecado, y ahí se quedó todo, no. Proverbios 28:13, miren la esperanza que tenemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay algo que hace muchos años yo aprendí, y lo aprendí de varios predicadores, incluyendo al pastor fundador. Y él decía algo cuando se habla de este versículo, porque dice: el que confiesa sus pecados. Mire, usted no necesita confesarle sus pecados a las personas. Usted se los tiene que confesar a Dios y tiene que apartarse. Entonces, a veces la petición nuestra tiene que ser: Señor, ayúdame a apartarme de esto que me daña. Es una lucha. Alguien que está luchando contra el sobrepeso. Ajá, ¿y dónde trabaja? En una cafetería, ¿ves? En una pupusería, en un comedor. Entonces todo el tiempo está así como, y le dice el dueño del negocio: mire, le vamos a regalar el desayuno, el almuerzo y cena. Claro, la idea es tenerlo ahí 24 horas trabajando. Coma todo lo que quiera. ¿Qué le están diciendo? Muérase más rápido de colesterol, ¿verdad? Pero usted dice: ¿y cómo me voy a apartar? ¿Cómo voy a tratar de mejorar mi alimentación? Si me dicen que coma todo lo que quiera y está a libre albedrío, o sea, puedo comer lo que yo quiera. Así delicada es la situación. Pero el Salmo dice, el Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el poder confesar nuestras faltas a Dios es una situación bien delicada. Porque usted tampoco puede venir y decir: Señor, perdóname, porque no lo puede decir a viva voz. No sé si usted logra comprender. Y esto basado en que Satanás es bien astuto. Usted sabe que en la actualidad, bueno, casi nunca, pero en la actualidad, todo lo que usted habla, todo lo que usted busca en las redes sociales o en internet, todo siempre hay alguien que lo ve. Siempre. O que lo oye. Los teléfonos y tal. Pero siempre alguien está oyendo. Entonces nosotros dejamos a un lado la tecnología, dejamos a un lado los teléfonos, dejamos a un lado los sistemas
todo el internet, dejamos a un lado. ¿Quién lo está oyendo cuando usted confiesa verbalmente o a viva voz sus pecados? ¿Quién lo está oyendo? Dios, sí, pero ¿quién más lo está oyendo? Satanás y sus demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto lo decía, algunos predicadores decían, mire, cuando usted confiese sus pecados a Dios, no lo haga así a voz audible. ¿Por qué no lo hace en su mente, en sus pensamientos? Claro, Dios conoce. ¿Y por qué lo digo? Basado en que Satanás es bien astuto. Señor, yo te pido que por favor, este día lunes, que voy estresado, que hay un montón de trabajo, por favor no me vayas a poner nadie enfrente que me vaya a reclamar algo, porque quién sabe a dónde lo voy a mandar, ¿verdad? ¿Y para qué lo dijo? Y es salir de la casa, ¿verdad? Y sale un chucho a ladrarle, a quererlo morder. Y entonces ya comenzó mal el día. No, es que el chucho no respeta. No, no es el chucho. No, no es la persona que está en la entrada de donde usted trabaja. No, no es la persona que se le atravesó. No, no. Es que Satanás es astuto. Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, hay que hacer una confesión de pecados. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Bueno, porque los que también tenemos a alguien cercano, el cónyuge, mire, a veces está oyendo las cosas que no necesita oír. ¿Por qué no necesita oír? Porque es algo personal con Dios. Porque cada quien tiene una vida diferente con Dios. Y eso nosotros tenemos que respetarlo. Hay cosas en las cuales el rey David dice, contra ti solo he pecado, ¿verdad? Dice también en el versículo, si yo regreso al Salmo 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, eso es lo que yo le decía, tú amas la verdad en lo íntimo, porque ¿cómo se sentía David? David se sentía inmundo delante de Dios, se sentía impuro. Él decía, ¿cómo es posible si Dios ya lo sabe? Y qué pena porque Dios ya sabe todo lo que yo hice, todo lo que yo pensé, todo lo que yo he andado haciendo. Entonces es una vergüenza, es una pena delante de Dios. Entonces eso hace que él se quería alejar, se quería esconder, porque él sentía que no era correcto que Dios, siendo tan bueno con él y siendo tan fiel con él, y David le pagara de esa manera. Entonces ahí va el mensaje que esta mañana necesitamos nosotros entender. David le dice al final a Dios, Señor, confieso mis pecados delante de ti. Y aquí hay algo más, en versículos 6 y 7, mire, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mire versículo 7. Esto es algo que a veces nosotros no lo comprendemos de la manera correcta. Mire, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, a veces nosotros decimos, hisopo, y que no es para los oídos eso, no. Es que eso es lo que sucede. Investigando un poco más, el hisopo en aquel entonces era una planta que se utilizaba como, no está bien en comparativo, pero en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y celebran la Pascua, Dios le dice, y la sangre del cordero que sacrificaron va a servir para que la unten alrededor de la puerta de la casa de los judíos. Antes de salir, en la noche, en donde se sacrifican ese cordero y lo comen. La sangre van a untar en los dinteles, pero la pregunta es, ¿y si no habían brochas en aquel entonces como para pintar así, verdad? Y untarla, ¿no? ¿Cómo hacían? Se utilizaba el hisopo. El hisopo era una especie de una planta que se hacían los manojitos. Entonces la gente la utilizaba, según lo que yo estaba investigando, lo utilizaba para rociar en esos momentos de que se estaba haciendo una ceremonia, rociar sangre
Así, lo que yo le decía, untar los dinteles, ese era el hisopo, era esa planta que utilizaba como una cuestión, como que fuera una brocha, pero lo que estaban haciendo era untando de sangre y tratando de ponerla en los dinteles. Era utilizado para actos de ceremonia religiosa, y así se untaba o se rociaba la sangre o el agua. Entonces, esa era una ceremonia de purificación. Por eso es que David está diciendo en el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque está diciendo, así como tú ordenabas en las ceremonias de ofrendas, dice David, así como purificabas en los altares con rociar la sangre o agua, Señor, así purifican. Claro, viene el diablo y utiliza las famosas limpias en Izalco y todos pueblos paganos, pues. Entonces nosotros siempre tenemos en la mente, eso es malo, no, nació de la Biblia. Ellos vienen y lo utilizan por otras cosas. Entonces, nada tiene que ver con una limpia, ¿verdad? Es un acto de ceremonia. Ahora, David decía todo esto. Entonces él está pidiendo perdón y restauración espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pedir perdón a Dios? Bueno, tiene que haber sinceridad. David se sentía impuro delante de Dios, pero no se quedaba así. David le pidió a Dios. Y lo cierto es que nosotros necesitamos pedirle a Dios, porque no sirve de nada que nosotros reconozcamos nuestra falta y no le pidamos perdón a Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene que ser para pedirle perdón a Dios? Señor, perdóname, pero tiene que haber sinceridad. Porque si en nosotros no hay la más mínima sinceridad de cambiar y decir, Señor, no lo quiero volver a hacer, ese es el problema. David dijo, yo no quiero volver a fallarte, Señor. Límpiame más. Entonces, pero si uno dice, pero si David dijo, hubiera pensado, ahora fue Betsabé y más adelante, no sé, Señor, pero ahorita perdóname. No es ese el pensamiento. Entonces, el objetivo del creyente tiene que ser, ¿cómo pedirle perdón a Dios? Señor, perdóname, estoy arrepentido, no quiero volverlo a hacer. Ese es el objetivo del cristiano. Ese es para pedirle perdón a Dios. Y Dios, por supuesto, que conoce la mente y el corazón. Claro que Él va a atender el deseo de nuestro corazón. Démosle un aplauso, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana que tú nos das. Gracias, Jesús, porque nos permites estudiar esta palabra. Encomendamos en tus manos esta semana, esta última semana, Señor, la cual iniciamos este día, esta semana del mes de mayo. Bendice, Padre, todo lo que hacemos, ese trabajo que tú nos has permitido, esa oportunidad de estudio. También, Señor, esa salud estable que tú nos das. También pedimos que seas tú, Señor, obrando en los corazones que han escuchado tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos motive a estar cerca de ti, a estar a cuentas contigo. Gracias, Padre, te damos por todo. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la.
La, 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice esta semana en la cual iniciamos tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde y no olvide también durante la semana.